Pasamos al sector agropecuario y nos acompaña el señor Luis Felipe Pérez, presidente de Industrial Agropecuaria S.A., a quien le invitamos para la moderación y dirección de este panel. Adelante. Muy buenos días, bienvenidos al panel 8 para la reactivación económica del sector agropecuario. En la mañana de hoy contamos con la participación de Su Excelencia Carlos Rognoni, viceministro del MIDA, y del señor Manuel Fernández, en representación del sector privado. En la mesa que estamos trabajando en el conexo de la reactivación económica han llegado 4 propuestas que son los pilares que se consideran indispensables para lograr la reactivación económica del sector lo más pronto posible. Las propuestas del sector agropecuario se orientan a mejorar la sanidad animal, la inocuidad de alimentos, el acceso al crédito y el desarrollo de las capacidades técnicas y gerenciales de los productores. El impacto de esta se dirige principalmente a la base de la pirámide del sector agropecuario. Sin más preámbulos, entramos en materia, ¿verdad? Le damos la primera pregunta al señor Fernández. Señor Manuel Fernández, una de las propuestas del sector privado plantea la necesidad de reenfocar el Fondo Especial de Compensación de Intereses, mejor conocido como FESI. ¿Por qué se considera necesaria esta reorientación? ¿Qué nuevo destino se planteó para el uso de estos fondos? ¿Hubo algún acuerdo entre parte y parte? Y si es así, ¿en qué consiste? Y por supuesto, ¿cómo aportaría este reenfoque a la reactivación del sector? Bien, muy buenos días a Luis Felipe, buenos días, señor viceministro, buenos días a todo el público que nos acompaña en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación para participar en este importante foro. Luis Felipe, son varias preguntas dentro de la pregunta que me has hecho y trataremos de contestarlas todas en el menor tiempo posible, pero de la mejor forma posible. En cuanto al porqué del reenfoque, bueno, pensamos que es muy importante reenfocar la utilización de los fondos provenientes del FESI, porque pueden servir para apalancar una serie de proyectos nuevos y existentes dentro del sector que nos ayuden a buscar una reactivación económica lo más rápido posible. Recordemos que estos fondos provienen de lo que administra la Superintendencia de Bancos, de los fondos del FESI, que luego de la compensación de la tasa de descuento otorgada a los préstamos del sector agropecuario y algunos otros gastos más, queda un remanente. Ese remanente, esa bolsa, según la ley 98 aprobada el año pasado, en octubre del año pasado, que modifica la ley 4 del 94. Según esta ley, esos fondos irán destinados a nuevamente, y digo nuevamente porque anteriormente se habían desviado cierta parte de esos fondos al sector de préstamos hipotecarios preferenciales. Ahora, después de esta ley del año pasado, vuelve de nuevo a reenfocarse todos estos recursos al sector agropecuario, pero paulatinamente. A partir de este año, el 80% de esa bolsa pasa al sector agropecuario. A partir del año 2022 pasará el 90%, el 95% en el 2023 y por fin en el 2024 pasará el 100%. Ahora bien, de ese porcentaje que pasa al sector agropecuario, el 25% debe ser utilizado para o destinado, mejor dicho, al Banco de Desarrollo Agropecuario para que siga cumpliendo con su compromiso de apoyo a los pequeños productores.
y el otro 75% debe pasar al gabinete agropecuario, que lo dirige el señor presidente Cortizo, para la utilización en el sector. Ahora bien, dicho todo esto, nosotros, el sector privado, planteamos en la mesa, en el conversatorio que tuvimos entre el sector público y el privado, la posición de que esos fondos que va a administrar el gabinete agropecuario deberían ser dirigidos en forma específica a algunos proyectos. Nosotros propusimos que fueran, y fue acordado, fue consensuado en la mesa, de que fueran dirigidos a 3 áreas. Un área es el programa de la fianza de garantías que administra el Instituto de Seguro Agropecuario. El otro es el programa del Fideicomiso para la Competitividad Agropecuaria que administra el MIDA, y la otra área es dirigida a diferentes programas que por cuestiones de falta de presupuesto y de recorte que ha habido por fondos a consecuencia de la pandemia, necesitan de un apoyo adicional. Nosotros hubiéramos preferido, por supuesto, que la mayor parte fuera dirigido al programa de fianzas, pero al final ajustamos en que el 30% de esos recursos que van a ser dirigidos al gabinete fueran utilizados para el programa de fianza de garantía, un 40% fueran dirigidos al programa de competitividad agropecuaria y el otro 30% dirigido a los otros programas que el MIDA considere que necesita algún tipo de refuerzo. Si bien esta es la propuesta y la propuesta consensuada, entendemos que estos fondos no es un valor estático, sino que puede incrementar o disminuir a través del tiempo, pero sí todos los años va a haber una acumulación, una cantidad para ser utilizada de esta vía. Por lo tanto, es muy probable que en un futuro no muy lejano haya que revisar estos porcentajes y poder hacer los ajustes de acuerdo a las necesidades y el desempeño de todos estos programas. De estos programas que he mencionado, de los 2 primeros programas que he mencionado, que prácticamente se les estaría asignando el 70% de esos recursos administrados por el Gabinete Agropecuario, para nosotros son muy importantes porque consideramos que son los que pueden mover rápidamente y eficientemente la economía, la recuperación económica, porque van dirigidos a lo que necesitamos, va dirigido a proyectos, a desarrollar proyectos, a hacer inversiones, porque todo pasa por las inversiones, hacer inversiones en el sector primario, hacer inversiones en el sector agropecuario, que activen la economía, creen plazas de trabajo y creen fuentes de riqueza para todas las personas, sobre todo del Panamá rural, que es donde casi todos nos desempeñamos. Estos serían recursos frescos que se le inyectarían a estos programas. Y déjenme explicarle un poquito cómo funciona el programa de la fianza de garantía. La fianza de garantía es una fianza que emite el ISA a favor del productor, del peticionario, para que éste a su vez la presente como parte de su garantía y de su proyecto al banco que va a hacer el desembolso del préstamo que él esté solicitando para realizar su proyecto. Si bien es cierto que la pandemia ha afectado al MIDA en sus recursos, también es cierto que nos ha afectado a todos. Todos estamos faltándonos recursos. Muchos andamos más golpeados que otros, pero en definitiva necesitamos tocar
la puerta del sistema financiero para que se nos abran los créditos y poder hacer las inversiones que el sector requiere. Para ello, ayer los señores de la banca nos recalcaron muy fehacientemente que si no hay plata, no te presto, si no tienes la capacidad del repago de lo que te voy a dar. Entonces ahí entra aparte de las garantías que cada uno tenga, este complemento de las garantías que es la fianza de garantía. Y en el caso del fondo del fideicomiso de competitividad agropecuaria, son unos recursos que se le ceden a los productores una vez efectuado sus inversiones. O sea, no es que te lo doy y te lo vas a gastar en otra cosa, sino que son lo que necesita. Ya hiciste una inversión, tienes que presentar tus facturas, tienes que presentar todo eso y entonces el fideicomiso pues emite una cantidad X según el proyecto y según las cantidades que entiendo, no estoy muy seguro, pero de repente el señor viceministro nos puede corroborar eso, de que entiendo que ese pago iría directamente a la institución financiera si es que hay un préstamo o un reembolso al peticionario. Los fondos que destinemos a la fianza de garantía supuestamente deben estar depositados en un fideicomiso, igual que en el otro caso, porque esos fondos no son para gastarlo, esos son fondos para que le den la garantía, valga la redundancia, a esas fianzas de garantía. Esos fondos van a estar disponibles para que en caso de que hubiese un siniestro, un impago por parte del peticionario, el banco que hizo el desembolso, que hizo el préstamo, pueda entonces pedirle al Instituto de Seguro Agropecuario que le cancele la porción que haya quedado adeudada por el peticionario. Pero esto se supone que no sea el diario, lo que pase diariamente, sino que estos deben ser siniestros que pasen muy raras veces. Por eso es que estamos proponiendo que primero se haga una revisión exhaustiva de las peticiones o las solicitudes para la extensión de esas fianzas. Porque es importante, porque tenemos que cuidar esos fondos. Si esos fondos se utilizan de la forma adecuada, en vez de gastarlos, ese fondo va a ir creciendo a medida que en los años subsiguientes se le van añadiendo fondos provenientes de los recursos del FESI, del Gabinete Agropecuario. Es importante todo esto porque es una forma de apoyar al productor, es una forma de cuidar unos recursos, de que aumenten y que en ese aumento se vea beneficiado todo el sector primario y por lo tanto la economía del país y del sector rural. Recordemos también que hoy día todo ha cambiado mucho y no solamente en las industrias y en todas las actividades económicas de nuestro país, sino también en el sector productivo, en el sector productor. Hoy día se requieren, para ser más eficientes y más competitivos, se requiere aplicar tecnologías de avanzada como la agricultura 4.0, invernadero, fincas verticales, etcétera. Pero son tecnologías que son sumamente costosas. No se pueden hacer pegando simplemente un chiflido o como tradicionalmente se hace, de que haces una siembra, le echas la bendición, das media vuelta y esperas a ver el resultado dentro de un tiempo prudencial. No, hoy día necesitamos aplicar las tecnologías. Muchas gracias, señor Fernández. Sí, es muy importante la parte que mencionó sobre el tema de hacer efectivo el pago de algunas obligaciones, por ejemplo, la de la Ley 25, y es muy importante lo que usted menciona sobre el tema de tecnología, ya que estas son inversiones que han realizado los productores y que necesitan que se les reembolse, y esto sería algo muy importante para la reactivación en el corto plazo, ya que pondría capital
en el bolsillo de los productores, lo cual les permitiría hacer efectivamente afrontar los compromisos bancarios con los que cuentan. Me gustaría dar la oportunidad al viceministro Rognoni. Viceministro, habiéndose logrado este acuerdo de reenfoque del FESI, ¿cuáles son los pasos a seguir para su implementación expedita? ¿Se tienen fechas aproximadas de cuándo podemos tener estos resultados? Y se ha estimado el potencial de beneficiarios, ¿cómo estos accederían a tales beneficios? Señor viceministro. Hola, muchas gracias. Antes que nada, saludos a todos quienes nos ven, nos escuchan y también a los panelistas. Bueno, puedo decir como introducción que los temas que aporta el CONEP como empresa privada para la reactivación económica tienen coincidencia con acciones que estamos realizando o que ya de hecho habíamos realizado como gobierno nacional. Como bien señala don Manuel, el FESI fue una de las primeras tareas que cumple el presidente Cortizo en octubre del 2019. Ya vamos para 2 años de haber reformado la ley del FESI. Este año, y debo decir en teoría, tenemos el 80% del FESI para el sector agropecuario. Si podemos hacer una proyección con los números del 2020, en pandemia se recaudaron 220 millones de balboas en FESI. Y este año, los primeros 4 meses del 2021 llevan aproximadamente 19 millones de balboas de recaudación por mes, así que estamos proyectando que debemos tener una recaudación similar a la del año pasado. Esto quiere decir que el 80% de esa suma, es decir, 176 millones, van a reforzar al sector agropecuario. En primer lugar, los bancos públicos y privados que otorgan financiamiento con tramos preferenciales para el sector agropecuario se hace el descuento. Esto es aproximadamente 80 millones de balboas, con lo cual se cubren casi 2.000 millones de balboas que tenemos en préstamos agropecuarios por el sector privado y estatal de la banca. Al final nos van quedando 72 millones de balboas. De estos 72 millones de balboas, el 25% debe ir al BDA, lo cual suma 24 millones de balboas. Y luego la recomendación. Yo quisiera aclarar que lo que acordamos en la mesa, luego de varias discusiones, es que se recomendara al gabinete agropecuario una distribución del saldo remanente, que sería de la siguiente manera: 30% o 21.6 millones de balboas para reforzar el programa de fianzas de la Ley 25 que tiene el Instituto de Seguro Agropecuario, el 40% o 28.8 millones para reforzar el fideicomiso de garantía y el otro 30% para reforzar programas que se han quedado sin presupuesto producto de la crisis socioeconómica que vive el país, producto de la pandemia, lo cual vuelve a dar 21.6 millones de balboas. Dentro de este rubro estaría, por ejemplo, la Ley 25. Hay una cantidad importante de productores pequeños y medianos que están esperando ese desembolso de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y también hay otra cantidad importante que están esperando los desembolsos por el fideicomiso de garantía. A mí me parece que es importante señalar que, si bien es cierto, se llegó a un consenso, al final es potestad, según la ley 98, que reforma la ley 4 del 94, es potestad del gabinete agropecuario presidido por nuestro presidente Cortizo, decidir sobre la distribución de los fondos, perdón. Sin embargo, ha sido importante el ejercicio que hemos hecho a nivel de gobierno con empresa privada para poder hacer una recomendación que impactaría favorablemente al sector agropecuario. El
El tema es presupuestario, como ustedes lo saben. Estos fondos han tenido que ser utilizados en estos momentos de crisis para poder atender necesidades de salud y de alimentación a la población ante las bajas recaudaciones que tiene el fisco producto de la pandemia. Así que nosotros esperamos que una vez terminemos de vacunar, una vez se vaya reactivando la economía, se pueda hacer esa recomendación al gabinete agropecuario para poder inyectar importantes recursos en nuestro sector y de esta manera dinamizar aún más el sector agropecuario. Muchas gracias, señor viceministro. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. La recién establecida Agencia Panameña de Alimentos ha de ser una entidad autónoma con mando y jurisdicción a nivel nacional, la cual debe manejar de forma integral y equilibrada los trámites de producción de alimentos. En este sentido, ¿en qué manera se verán beneficiados los usuarios de los servicios de la recién creada Autoridad Panameña de Alimentos? Sí, ministro Roñón. ¿Arranco yo? Sí, el ministro. Sí. Muchas gracias. Bueno, la ley 206 de este año, del 2021, elimina la UPSA y crea la Agencia Panameña de Alimentos. Yo recién hace algunos minutos acabo de recibir algunos aportes que hemos estado buscando del sector privado. Tenemos interesantes observaciones, sin embargo, recordemos que APA es una plataforma, el Sistema Integrado de Trámites, que es la columna vertebral de APA, lo que tiene que ver es con la tramitología, ya sea para producir localmente, para exportar y también para importar alimentos. Debemos tomar lo bueno de la AUPSA, estamos apoyándonos en el sistema que maneja AUPSA al momento de importar los alimentos que son necesarios para pues suplir el mercado. Y para mí lo más importante de APA, porque no tengo ni una duda de que la importación va a seguir siendo eficiente y transparente como lo había hecho la UPSA, es que le estamos dando las herramientas a la producción agroindustrial nacional. A UPSA solo veía importaciones y de repente en un momento nos volvimos defensores de la importación y nos olvidamos de la producción nacional y de las exportaciones. Lo que viene a complementar APA es precisamente facilitarle la vida a la agroindustria nacional, aquellos que transforman el producto agropecuario panameño y le dan valor agregado, a que sea más fácil el tema de los permisos sanitarios, el tema de la permisología y tratar de alejarnos de la burocracia. En términos de comercio internacional, en Panamá el principio de trato nacional no se lo estamos aplicando a los nacionales. Y lo que queremos hacer es nivelar la cancha para poder producir en Panamá tan eficientemente como en un momento se importaban los alimentos. Los importadores, los comerciantes deben tener la tranquilidad de que van a poder haciendo sus operaciones en forma transparente. Tenemos un sistema integrado de trámites que, como te mencionaba al final, es la columna vertebral de APA, que se está desarrollando con el apoyo de la Dirección de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Cuarentena Agropecuaria y también de lo que hasta hace poco conocíamos como DEPA, del Departamento de Protección de Alimentos, que ahora ha sido elevado por el ministro Sucre a una dirección nacional. ¿En qué nos hemos concentrado en la primera etapa? La primera etapa tiene 90 días para la promulgación del decreto reglamentario, que tenemos en un 95% con un atraso de algunos días. Sin embargo, estamos contentos y satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y luego hay un periodo de 6 meses que arranca el 1 de octubre de este año, en el cual inicia operaciones formalmente APA. Para esta primera etapa nos hemos concentrado en 3 rubros: la importación de alimentos para no crear distorsiones al comercio internacional,
el tránsito y el transbordo de alimentos por el territorio nacional para potencializar y sacarle provecho a la plataforma logística que tiene nuestro país. Esto todo se va trabajando y posteriormente y en forma paralela deben entrar los módulos para fomentar la producción nacional y también las exportaciones. Nosotros estamos, como mencionaba, satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora y sobre todo también en esto coincidimos con el sector privado en la necesidad de eliminar la UPSA y de tener reglas justas y equitativas, tanto para el que quiera importar cumpliendo con las normas y siempre y cuando se dan las declaraciones en los puntos de ingresos correspondientes, como para el que produce localmente. Como decía, lo que hemos tratado es de poner ese principio de trato nacional en favor de los panameños por primera vez en muchos años. Y estoy seguro que con el apoyo de la empresa privada vamos a lograrlo sin distorsionar las operaciones de importación de alimentos que son necesarias también en nuestro país. Muchas gracias, viceministro. Señor Manuel Fernández, ¿cómo percibe el sector privado la recién creada Agencia Panameña de Alimentos? ¿Se sienten satisfechos con la solución planteada? ¿Hay temas pendientes por resolver que deberían ser abordados en una agenda conjunta de trabajo público-privada? Señor Manuel. Ok. Disculpa, sí. Señor viceministro, no sé si mientras recuperamos al señor Manuel, podemos pasar al siguiente tema, el cual es, ¿cuál puede ser el nivel de crecimiento, que es el tema de trazabilidad, cuál puede ser el nivel de crecimiento de la demanda de ganado de carne bovina y porcina panameña en los mercados internacionales si se fortalece el programa de trazabilidad? ¿Cómo lo beneficia eso? Bueno, antes, Luis Felipe, antes de entrar en la pregunta, quisiera también compartir con el sector privado que se han hecho consultas luego de un trabajo interno extenso en el tema de la reglamentación de APA, recordando que es una agencia que facilita el trámite y tenemos como principios fundamentales en la Ley 206 la transparencia. La idea es que sepamos por dónde va el trámite y también evitar. Nos hemos dado cuenta de algunas prácticas, inclusive en la importación de alimentos, que retrasaban innecesariamente las operaciones. Estamos tratando de, al momento de importar, por ejemplo, si hace falta un documento, poder que el importador solicite una autorización para llevar el contenedor, sacarlo de puerto y llevarlo a su bodega y custodiarlo debidamente y evitar de esta manera que tengan que pagar un almacenaje o una estadía extra en el puerto. Así que hemos abordado varias aristas de la situación de producción nacional, también de exportación e importación de alimentos. Bueno, en cuanto a trazabilidad, muchos productores ya tenemos sistemas de trazabilidad en nuestras fincas y una de las propuestas del sector privado es permitirnos a los que tenemos un registro de nuestros animales y los aretes de poder utilizarlo en forma paralela a la trazabilidad que tiene por ley la obligación nuestro ministerio de poner en funcionamiento. Dentro de las conversaciones que tuvimos con CONEP y los representantes de la empresa privada, de los productores, es que de nada nos sirve poner un arete en un animal si no tenemos información. Lo más importante en el programa de trazabilidad es saber cuándo nació el animal, de quién es hijo, si ha tenido alguna enfermedad, cuándo empezó a nacer y otra información valiosa que piden algunos mercados internacionales. Nosotros hemos estado exportando a China carne de res este año. El año pasado, justo antes de la pandemia, se habían exportado casi 40 contenedores de carne de res a China. Estamos esperando la autorización del gobierno de China para exportar pollo y también cerdo, con lo cual se va a exponenciar
ese mercado externo que tienen nuestros productores. Ya tenemos uno de los mataderos nacionales que ha solicitado, ha hecho algunas adecuaciones para solicitar la aprobación de las autoridades sanitarias chinas para poder iniciar esa exportación, y la verdad es que nosotros lo estamos viendo con muy buenos ojos, sobre todo por la magnitud del mercado de China. La trazabilidad es necesaria. Por ejemplo, el día de mañana, si queremos exportar a Europa, necesitamos tener trazabilidad en el ganado. Ahora mismo, igualmente, por los embates presupuestarios de la pandemia, no se ha podido llevar a cabo ese programa de trazabilidad para fines comerciales, que es lo que está planteando CONEP. Ahora mismo, se ha reducido los escasos recursos que cuenta la Dirección Nacional de Salud Animal para el combate de enfermedades que venían, por ejemplo, es el caso de la brucelosis, que estaba entrando por la frontera con Costa Rica, y temas, por ejemplo, de encefalitis equina que tenemos cerca de la frontera con Colombia. Entonces, lo que hemos hecho en esta época de crisis, de pandemia, es utilizar los pocos recursos en el combate de enfermedades. Pero definitivamente que el aporte del sector privado, nosotros tuvimos la dicha de contar con la participación del doctor Concepción Santos Sanjur en una videollamada que tuvimos con CONEP, y también con el doctor, el médico veterinario encargado del programa. Así que es un tema pendiente que tenemos y estamos conscientes de esta importancia. Y ya quizás como complemento, yo debo compartir con ustedes que casi después de 40 años nosotros hemos puesto en funcionamiento, en medio de la crisis económica y de salud que estamos viviendo, el laboratorio de toxicología del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ya se están haciendo las primeras pruebas que nos exigen las autoridades norteamericanas para poder exportar carne de res a los Estados Unidos. Esta es una excelente noticia que estamos compartiendo con ustedes, y la verdad es que el equipo del MIDA, sobre todo el equipo de laboratorio en Tapia, aquí en la ciudad de Panamá, ha hecho un trabajo excepcional, y debo resaltar también el apoyo que nos ha dado el doctor Gilberto Real como representante de OIRSA en Panamá para poner a andar estas pruebas y sobre todo empezar a tomar las muestras que son necesarias. En este caso es una prioridad para Estados Unidos hacer por un año pruebas de toxicología en los laboratorios, el laboratorio nuestro proveniente de la carne que se sacrifique en los distintos mataderos a nivel nacional, para poder calificar y esperemos que esta administración Cortizo sea la primera en enviar un contenedor de carne de res a los Estados Unidos luego de casi 4 décadas de ausencia. Muchas gracias, señor viceministro, por la participación. Tenemos de vuelta al señor Manuel Fernández. Señor Fernández, ¿cómo percibe el sector privado la recién creada Agencia Panameña de Alimentos? ¿Se sienten satisfechos con la solución planteada? ¿Hay temas pendientes por resolver que deberían ser abordados en una agenda conjunta de trabajo público-privada? Sí, pido excusas por la ausencia momentánea, pero tuve un problema técnico con el internet. Se cayó y de modo, estamos aquí de regreso. Gracias y perdón por la ausencia. Sí, en cuanto al tema de la Agencia Panameña de Alimentos, en el sector privado nos sentimos conformes. El señor presidente cumplió su promesa de campaña de eliminar la UPSA y crear una nueva agencia para resolver, para darle celeridad a toda la tramitología necesaria tanto para importación como para exportación como para la industria nacional, como bien lo mencionó el señor viceministro. Estamos a la espera de la reglamentación de cómo va a funcionar, porque sí estamos claros en algo. Esta nueva agencia le ha
devuelto las competencias tanto al MINSA por la parte de inocuidad a través de la nueva dirección que mencionaba el señor viceministro a cargo del doctor Lee, la dirección de alimentos, al MIDA en cuanto a la protección del patrimonio fito y zoosanitario, y al MISI en cuanto al cumplimiento de los tratados internacionales y de las reglas y las normas COPANIT. Esperamos de que estos trámites se hagan de forma eficiente, rápida y sin costos para el usuario, para que sea un facilitador de todos estos trámites que necesitan emprender nuestras industrias y nuestros importadores y exportadores para tener una contestación a su solicitud lo más rápida posible. Recordemos que la APA no es la que aprueba o desaprueba ninguna solicitud, es cada uno de los entes que he mencionado. APA lo único que hace es recibir la solicitud y darle trámite y redirigirla a la entidad, a la autoridad competente para que sea esa autoridad la que apruebe o no el trámite solicitado. Esperamos que se haga de una forma eficiente. Nos complace saber que la AIG está apoyando a APA para implementar unos sistemas rápidos, unos sistemas que den respuesta rápida, concisa y precisa al usuario. Eso nos alegra, nos contenta y perfecto. Como le digo, estamos esperando la reglamentación para ver si hay necesidad, por la última parte de tu pregunta, necesidad de que necesitemos conversar con la parte pública para ver si hay que hacer algún tipo de ajuste o aclaraciones o lo que se considere necesario. Gracias. Muchas gracias, señor Manuel. Lo cual nos lleva a la última pregunta, ¿verdad? Que es, ¿cuál es la razón de establecer un programa de educación financiera obligatorio para usuarios de créditos agropecuarios y cómo podría llevarse a cabo en consorcio con el Estado? Señor Manuel, la palabra. Bueno, yo creo que más que obligatorio debe ser un programa voluntario, ya que la palabra obligatorio puede crear resquemores y no ser muy bien aceptada por parte del sector en general. Sí creo que se deben realizar programas, más hoy en día que la pandemia nos ha obligado a echarle mano a todos estos recursos virtuales. Hoy día es muy fácil hacer campañas virtuales de capacitación y concientización, etcétera, etcétera. Sí creo que el MIDA debería realizar, formar algún tipo de programa de capacitación para los productores en general, para los agroindustriales, los pequeños agroindustriales, que al final son los que consumen parte de esa materia prima producida en el campo, producida por nuestros productores, cómo ayudarlos a que mejoren sus capacidades y sean más competitivos y productivos. Y para esto no creo que sea necesario inventar la rueda, pues la rueda ya está inventada, sino simplemente las autoridades del MIDA podrían tener un acercamiento con las del MISI para ver, para investigar cómo se ha desarrollado un programa que ha sido sumamente exitoso en el MISI, que es el de agroindustria competitiva, que está por terminar en los próximos días, y ha sido un programa sumamente exitoso. Entonces creo que es cuestión de conversar a nivel de los ministerios, recoger lo mejor de cada mundo y entonces elaborar un programa eficiente, capaz de cumplir con el cometido que se quiere, que es de apoyar, ayudar a nuestros productores a tener mejores nociones financieras, tanto para sus relaciones con el sector financiero como para la operación en sí de sus operaciones. Creo que por ahí es donde iría es mi sugerencia a las autoridades en cuanto a este tema. Gracias.
Muchas gracias, don Manuel, por su respuesta. Solamente me queda dar las gracias al señor viceministro Carlos Roñonis por la participación, al señor Manuel Fernández y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La situación económica precedente a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante. Patrocinador Platino. Patrocinador Oro. Patrocinador Plata. Producen